Harán caer fuego del cielo para defender la verdad que el mundo insiste en silenciar. Resucitarán ante miles de personas, cuando todos ya estén seguros de que Dios había perdido esa batalla. Predicarán durante 1260 días en una plaza abierta, vistiendo saco, anunciando lo que nadie quiere oír, en un mundo que prefiere celebrar la mentira antes que enfrentar el arrepentimiento. Estas son las dos testigos del Apocalipsis, una parte de la profecía que, por siglos, permaneció oculta entre trompetas, sellos y criaturas místicas. Pero allí, en el corazón de Jerusalén, surge un detalle que abre un abismo aún más inquietante. Dos hombres de carne y hueso que desafiarán a la bestia de frente cuando el escenario ya esté tomado por el engaño. Jerusalén, la ciudad santa por generaciones, carga en los últimos días con el peso de ser llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, nombres que marcan depravación y esclavitud, recordando que incluso lo sagrado puede convertirse en suelo de rebeldía. Lo que Juan vio en Apocalipsis capítulo 11 no es un teatro simbólico, es un acto real, incrustado en la historia futura, donde Dios concede autoridad para que esas voces caminen por calles que ya testificaron la sangre del Cordero. Profetizarán, vestidas de luto, denunciando todo lo que el mundo se empeña en barrer debajo de la alfombra. Y cuando alguien intente herirlas antes de tiempo, fuego saldrá de sus bocas, no como una metáfora lejana, sino como señal viva de que el Dios que habla también guarda cada palabra hasta el último segundo. Por eso el escenario de Jerusalén se vuelve tan denso. Juan describe un templo medido por orden divina, pero con el atrio entregado a los gentiles, como si partes sagradas fueran abiertas a la profanación. En ese espacio, esos testigos se alzan como lámparas encendidas en medio de una oscuridad que el mundo prefiere no ver. Mientras predican, muchos intentarán silenciarlos, pero todo será inútil hasta que el tiempo se cumpla. Una cuenta regresiva marcada no por hombres, sino por el reloj del cielo. Y cuando finalmente su testimonio parezca haber llegado a su fin, la bestia que sube del abismo guerreará contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán expuestos en la plaza donde el propio Señor fue crucificado. Juan no llama a esa plaza a la ligera, la llama espiritualmente Sodoma y Egipto, y lo que parecía imposible de imaginar para cualquier hombre del primer siglo, lo revela sin dudar. Pueblos, tribus, lenguas y naciones verán esos cuerpos muertos. Un mundo que exhibe la sangre de los santos como trofeo, transmitiendo en vivo la supuesta victoria de una mentira que insiste en gobernar. Intercambiarán regalos, celebrarán como si un peso hubiera sido arrancado de la tierra, pero lo que no perciben es que, mientras se burlan, Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. cada cámara que registra el silencio de la plaza prepara el escenario para un escándalo mayor. Porque esos testigos no son meros símbolos. Son hombres vivos, que caminan, hablan, enfrentan, mueren y resucitan para que nadie dude de que el trono aún gobierna por encima de todo imperio. Mientras muchos persiguen señales, sellos y teorías, pocos perciben que dentro de este capítulo se esconde una de las llaves más desconcertantes para entender lo que Dios hará en los últimos días. Un enfrentamiento real, un escenario abierto para que el mundo entero lo vea. Y mientras esa plaza se va montando en la mente de quien escucha, una figura antigua, llevada por el viento y por el fuego, espera ser recordada otra vez.
el mismo profeta que no probó la muerte, pero dejó una silla vacía cada Pascua. Quizás sea más que un recuerdo. Quizás sea la primera pista para una pregunta que nadie se atreve a responder. La promesa incompleta. El profeta que no murió. Mientras la imagen de aquella plaza expuesta en Jerusalén aún ronda en la mente, surge el soplo de una memoria tan antigua como los reyes de Israel. Un hombre que, a diferencia de tantos, no conoció el polvo frío de la sepultura. La figura de Elías aparece y desaparece en las Escrituras como un destello de fuego, siempre cuando la fe del pueblo está al límite entre doblarse ante dioses falsos o rendirse nuevamente al Dios único. Y es justamente este mismo Elías quien aún hoy ocupa una silla vacía en mesas de familias que guardan la tradición de esperarlo, incluso sin darse cuenta de que su historia apunta a algo mucho mayor que un simple regreso simbólico. Todo comenzó en los días en que Israel vivía de rodillas ante Baal. Reyes se enorgullecían de profanar altares, mientras multitudes se acostumbraban a ver la gloria del Dios de sus padres siendo cambiada por rituales depravados. Pero entre ellos se levantó un hombre que nadie pudo comprar o intimidar. Primer libro de Reyes, capítulo 17, registra las palabras que cambiaron el cielo. Tan cierto como vive el Señor Dios de Israel, ante cuya presencia estoy, en estos años no habrá rocío ni lluvia, sino por mi palabra. Fue como si Elías tuviera acceso a una llave oculta, un sello que cerraba nubes. No era magia, era la fuerza de alguien que hablaba en nombre del Señor de toda la tierra. Durante 3 años y medio, la tierra se resquebrajó de sed. El pueblo buscó soluciones, pero no encontraba ni una gota. Y cuando todos pensaron que no había más esperanza, Elías apareció nuevamente en lo alto del Carmelo. Allí, entre piedras rotas y un altar reconstruido con 12 piedras, invocó fuego del cielo, no para sí, sino para que el pueblo viera que aún había un Dios que respondía. Y el fuego vino, consumiendo no solo el sacrificio, sino el agua que corría alrededor de la ofrenda, como diciendo que, cuando Él habla, ni la ley natural resiste. Pero hay algo que hace a Elías aún más desconcertante, para quien intenta encajar sus piezas. El mismo hombre que desafió reyes, sacerdotes corruptos y multitudes manipuladas, terminó su jornada sin dejar ni una tumba. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, describe el momento en que, caminando con Eliseo, un torbellino los separó y un carro de fuego lo tomó. Eliseo gritó: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Palabras que resuenan como una pista sobre quién realmente conducía ese instante. Elías desapareció en las alturas, no porque huyera, sino porque su misión aún no estaba completa. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, lanzó la semilla que nunca se secó. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Siglos después, ya no era Carmelo, sino una colina humilde en Galilea. Un hombre vestido de pieles, comiendo miel silvestre, predicaba en el desierto: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos miraron a Juan el Bautista y preguntaron si él era Elías. Él mismo dijo que no lo era. Pero Jesús en Mateo, capítulo 17, reveló algo que confunde e ilumina al mismo tiempo. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, pero aún así, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Esa brecha en el tiempo es como una rendija de luz entre las páginas de la profecía. El espíritu vino, pero el hombre aún falta. Lo que hace a Elías tan esencial es más que su final sin muerte. Es el fuego que lleva como marca. Desde el Carmelo, pasando por el torbellino, hasta el monte de la Transfiguración, donde apareció junto a Moisés ante Pedro, Santiago y Juan, Elías es el símbolo del profeta que se niega a apagarse. Mientras muchos dudan, la silla continúa vacía en la mesa pascual, esperando a aquel que interrumpió la lluvia y llamó al fuego. Y cuando se lee Apocalipsis capítulo 11, resulta difícil no ver la semejanza. 2 testigos que cierran el cielo, que claman contra una generación vendida, que enfrentan a la bestia cuando nadie más se atreve a levantarse. Si el misterio de la plaza expuesta en Jerusalén es el escenario,
Elías es una pista viva del actor que puede reaparecer cuando el mundo esté nuevamente inclinado a postrarse ante ídolos de carne, oro o poder. Él no murió, no dejó sepultura, no tuvo estatua para ser destruida. Vive en la memoria como llama guardada por el propio Dios. Y mientras los testigos aún son mantenidos en silencio por el tiempo, el cielo guarda el mismo fuego que un día quemó altares empapados para mostrar que aún hay un rey por encima de todos los tronos. Es en ese eco que la sombra de otro hombre comienza a formarse, alguien que caminó con Dios hasta desaparecer, llevando en sí otro tipo de señal. La señal de quien nunca vio la muerte, porque fue tomado antes de que las aguas del diluvio devoraran el mundo. El hombre que caminó con Dios. Entre los nombres que resisten al paso de los milenios, hay uno que flota como una brisa silenciosa, casi olvidado por predicadores apresurados, pero preservado por el propio Espíritu que susurra misterios, a quien busca más allá de lo obvio. Enoc, el hombre que caminó con Dios hasta desaparecer, nunca tuvo templos erigidos en su honor, no fundó ciudades, no escribió libros que sobrevivieran al canon, pero lleva una marca que pocos se atreven a explorar, la de haber sido retirado de la tierra sin probar la muerte. Así lo describe Génesis, capítulo 5. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Esa frase corta pesa como un ancla espiritual. En una generación marcada por hombres que vivían siglos y dejaban descendientes poderosos, Enoc no es recordado por su prole, sino por el hecho de haber caminado en sintonía tan íntima con Dios, que en algún punto ya no había razón para que sus pies tocaran el suelo que se volvía impuro. Entre Adán, que vio cerrarse el Edén, y Noé, que vería las aguas engullirlo todo, Enoc camina como un puente vivo entre el mundo que se corrompe y el cielo que se abre para rescatar a un solo hombre. El autor de Hebreos refuerza el misterio en el capítulo 11. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Pues antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra trasladado aquí no es una simple desaparición. Lleva el sentido de ser transportado, arrancado, removido a otro dominio. Enoc, de carne y hueso, dejó atrás el polvo del mundo, pero su testimonio resuena como advertencia. Quien camina con Dios no se pierde en la cuenta del tiempo. Lo que pocos perciben es que Enoc también dejó una voz. Judas, en su corta carta, recuerda que Enoc, el séptimo después de Adán, profetizó diciendo: «He aquí, vino el Señor con millares de sus santos para hacer juicio contra todos y para convencer a todos los impíos de todas sus obras de impiedad». Esta pequeña cita abre una grieta hacia algo mayor. Enoc no era solo un hombre retirado de la tierra, sino alguien que recibió vislumbres de lo que aún vendría. Su mirada atravesó el presente de su generación corrompida para ver multitudes de ángeles, santos y al rey que volvería para juzgar a los rebeldes. La tradición judía amplió este eco. Aunque el libro de Enoc no forma parte del canon aceptado, su existencia alimentó el imaginario durante siglos, narrando pasajes en que Enoc habría sido llevado a cámaras celestiales, visto a los ángeles caídos encadenados en abismos, recibido explicaciones sobre los movimientos de las estrellas y de las aguas profundas. Es como si, para ese hombre, Dios hubiera confiado un mapa de corredores celestiales que nadie más vería tan pronto. Aún así, la escritura es prudente. No confirma todo, pero no ignora a Enoc. Por el contrario, lo guarda como un recordatorio de que lo invisible existe, de que la caminata con Dios no termina donde nuestros ojos limitados alcanzan a ver. Cuando el Apocalipsis habla de 2 testigos, no falta quien mire a Enoc como candidato silencioso. El argumento no es solo teológico, sino profundamente simbólico. Está establecido que los hombres mueran una vez, dice Hebreos, y Enoc no probó la muerte, lo que abre espacio para la hipótesis de que aún deba enfrentar lo que quedó pendiente. A diferencia de Elías, que vino como fuego, Enoc es el soplo, el espíritu que camina sin ruido, pero lleva el peso de haber visto lo que se esconde detrás del velo. Hay quien se pregunta,
¿Por qué Dios tomaría para sí a un hombre, librándolo de la muerte, para luego devolverlo a una generación que lo olvidaría? Pero la Biblia revela una constancia inquietante. Lo que Dios separa, Él lo guarda hasta el tiempo señalado. Enoc fue una señal de arrebatamiento antes del juicio del diluvio, un recordatorio de que, incluso cuando las aguas cubren la tierra, Dios preserva lo que es valioso para Él. When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price, while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Es como si su vida fuera una profecía viva de que siempre habrá un remanente escondido en Dios, aun cuando todo parezca corrompido. La figura de Enoc no carga milagros públicos como Moisés, ni desafía altares como Elías. Su fuerza está en la intimidad. Mientras el mundo construía ciudades, inventaba armas, Enoc construía amistad con el Eterno. Quizá por eso sea tan perturbador pensar que este hombre de pocas líneas en la Biblia aún tenga algo por revelar. Si Elías es fuego que quema la idolatría, Enoc es el viento que susurra que nada pasa desapercibido ante el Señor. Si Elías confronta reyes ante multitudes, Enoc se mueve silencioso, pero lleva visiones que harían temblar a los reyes si se atrevieran a preguntar. Por eso, cuando el libro de Apocalipsis habla de 2 testigos que caminarán por la misma Jerusalén donde el Cordero fue herido, muchos creen que uno de ellos podría ser este hombre. Aquel que nunca se despidió de la tierra de forma natural, pero que aún carga una deuda con el polvo de donde vino. Si es Enoc, no volverá como el caminante solitario, sino como voz de juicio, aquel que anunció a los impíos que no escaparían. Y así como su desaparición fue señal de salvación, su regreso será señal de condenación para quienes se burlan de la santidad. Mientras algunos discuten quiénes serían los 2 que desafiarán a la bestia, el nombre de Enoc sigue resonando como una pista guardada bajo 7 llaves. Aquel que caminó con Dios y desapareció puede ser el mismo que caminará otra vez ante multitudes que nunca creyeron que un hombre común pudiera tocar el trono del Santo. Pero quien mira hacia atrás se da cuenta de que, donde hay fuego, siempre hay una brisa susurrando secretos. Y mientras este hombre aún permanece escondido en el corazón de Dios, otro nombre, mucho más conocido, resurge entre los pliegues del desierto. Moisés, el amigo de Dios, cuyo cuerpo nadie se atrevió a encontrar por cuenta propia. El amigo de Dios que apareció después de la muerte. Si Enoc es el soplo silencioso que Dios escondió antes de las aguas del diluvio, Moisés es el trueno que Dios levantó para abrir mares y confrontar imperios. Nadie puede pronunciar el nombre de Moisés sin sentir el peso del éxodo, de la sangre sobre los dinteles, de la ley grabada en piedra por las manos del Eterno. Pero detrás de las tablas, del cayado levantado y de las plagas lanzadas sobre Faraón, habita un detalle casi susurrado por las Escrituras, un punto que escapa a las miradas apresuradas. Moisés murió, pero nunca dejó una tumba que alguien pudiera visitar. La propia mano de Dios lo sepultó en un lugar que ningún hombre jamás encontró. Deuteronomio,
capítulo 34, describe la escena casi con ternura. El siervo sube solo al monte Nebo, contempla la tierra prometida desde lo alto, y allí, recostado en el polvo, termina sus días. Pero el fin de Moisés no es solo una nota de despedida. La Escritura se asegura de decir que el Señor lo sepultó en un valle en la tierra de Moab, pero nadie, hasta hoy, sabe dónde se encuentra su sepultura. ¿Por qué tanta descripción sobre el cuerpo de un hombre que ya había cumplido todo lo que se le había ordenado? ¿Por qué un líder tan gigante en la historia de Israel sería escondido, no solo espiritualmente, sino físicamente, del alcance de cualquiera que se atreviera a transformar su memoria en culto? La respuesta adquiere un contorno aún más denso cuando avanzamos hasta Judas, versículo 9. Allí, en uno de los versículos más cortos y al mismo tiempo más extraños del Nuevo Testamento, descubrimos que hubo una contienda, no entre hombres, sino entre potencias espirituales. El arcángel Miguel enfrentó a Satanás en una disputa directa por el cuerpo de Moisés. No se trataba de alma, no se trataba de legado, sino del cuerpo. El recipiente que había cargado la ley, el hombre que subió solo ante Faraón, el libertador. Satanás lo deseaba, Miguel lo protegió. Y el texto no explica nada más, ni una palabra sobre lo que estaba en juego, ni una línea sobre qué poder podría originarse de allí si el enemigo se apoderaba de él. ¿Qué se esconde detrás de esto? Para muchos, es solo una sombra, pero para quien ve el patrón que la Escritura nunca abandona, es una pista que encaja en señales mayores. Moisés, a diferencia de Enoc y Elías, murió, sí, pero su cuerpo jamás se pudrió en manos de hombres. Aquel que hablaba cara a cara con Dios en la tienda del encuentro, que veía la gloria como pocos se atrevieron a ver, fue mantenido lejos de cualquier corrupción idolátrica. En aquella época, muchos pueblos convertían sepulcros en lugares de culto a los muertos. Quizás el Señor ocultó a Moisés para que ningún altar se levantara al hombre que subió al Sinaí, sino al Dios que lo llamó. Lo que pocos conectan es que Moisés no desapareció para siempre. Siglos más tarde, el mismo rostro que se escondió en la hendidura de la roca cuando pasó la gloria, apareció en una noche de revelación rara, en lo alto de un monte en Galilea. Mateo, capítulo 17, describe cómo Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y fue transfigurado delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, sus ropas se volvieron blancas como la luz. Y allí, conversando con él, estaban Elías y Moisés. No era una visión aislada, no era alegoría. Eran hombres reales, identificables, dialogando con el Hijo antes de la cruz. Pedro lo vio, Santiago lo vio, Juan lo vio. Y el Espíritu guardó este relato para que nadie dudara de que Moisés, aun muerto, estaba activo de forma que ningún hombre podría manipular. ¿Por qué Moisés? Porque si Elías representa el fuego profético, Moisés es la ley viva. Uno lleva el peso de desafiar ídolos, el otro lleva el estándar de justicia que expone el pecado. En el monte de la transfiguración, no estaban allí como estatuas, estaban en cuerpo glorificado, testificando que la ley y los profetas se cumplirían en aquel que brillaba entre ellos. Fue un vistazo de lo que muchos creen que es el sello de que Moisés podría ser uno de los dos testigos del Apocalipsis. Al fin y al cabo, ¿qué otro profeta enfrentó reyes, liberó plagas, transformó agua en sangre y abrió el mar para liberar a un pueblo esclavizado? Apocalipsis, capítulo 11, habla de testigos que tendrán poder para cerrar el cielo, para que no llueva, herir la tierra con toda clase de plagas, transformar aguas. ¿Quién mejor lleva esa marca sino Moisés, el hombre del cayado que se convirtió en serpiente, del Nilo que se convirtió en sangre, del cielo que envió granizo mezclado con fuego? Cada detalle que Juan describe encuentra eco en la trayectoria de Moisés, pero no como una repetición ciega. Es como si toda la historia fuera un ensayo para un último enfrentamiento, cuando el Egipto que enfrentó antaño no será solo un imperio físico, sino el espíritu de opresión encarnado en la bestia que sube del abismo. Y si alguien aún se pregunta por qué Dios permitiría que Moisés regresara,
Basta recordar que el mismo que apareció en la transfiguración estaba allí para testificar que el reino que vendría no se construye solo con profecía, sino con justicia. Elías, el fuego, y Moisés, la ley, testificaron de Cristo una vez. Tal vez testifiquen otra vez, cuando el mundo entero necesite señales que no puedan ser fabricadas. Moisés no dejó una tumba, pero dejó un cayado levantado en el imaginario de cada generación. El cayado que abrió mares también apunta a un futuro donde abrirá, si es necesario, la separación entre el engaño y la verdad. Mientras tanto, la plaza de Jerusalén permanece en silencio, como si aguardara que el polvo de un milagro se mezcle otra vez con la sangre de profetas. Y cuando se habla de señales, la Escritura no se detiene en nombres. Señala el perfil que Dios mismo reveló. Señales que marcan a quien Él envía, para que el mundo no confunda lo falso con lo verdadero. Es en ese punto donde la narrativa se abre como una ventana para entender lo que los testigos harán, por qué sus bocas hablarán fuego, y por qué cada plaga no será solo recuerdo de Egipto, sino la prueba viva de que quien un día dijo, así dice el Señor, aún tiene algo que declarar. Señales y poderes, el perfil de los testigos. Si fuera posible levantar un retrato detallado de estos dos testigos, no se pintaría con líneas suaves ni colores tenues. Lo que la Escritura ofrece es un contorno que mezcla fuego, juicio, llagas, nubes cerradas y ríos teñidos de sangre. Es como si Dios, al revelar a Juan el perfil de estos hombres, quisiera hacer imposible cualquier imitación que viniera de manos de falsos profetas. Y aquí, cada detalle que brota de Apocalipsis, capítulo 11, muestra que lo que se levantará no es solo una voz, sino un poder encarnado en la autoridad de quien habla en nombre del trono. Juan escribe sin rodeos: estos testigos tendrán poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante los días de su profecía. Tendrán poder para transformar las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces quieran. Son palabras que dibujan, en la mente de quien lee, un paralelo que pocos se atreven a enfrentar de frente. El primer eco viene de Elías, el profeta que se atrevió a interrumpir las nubes sobre Israel durante 3 años y medio. No fue una mera sequía natural, sino una sentencia que salió de su boca, respaldada por un altar empapado de agua y consumido por fuego descendido del cielo. Fue la prueba viva de que el cielo obedece la voz de quien está en alianza con el Rey del universo. La segunda sombra se proyecta sobre Moisés, que un día se puso frente al Nilo y vio sus aguas cristalinas teñirse de rojo profundo, anunciando plagas que devorarían Egipto hasta que el corazón de Faraón se rindiera. Él levantó el cayado para abrir mares, pero también alzó la voz para liberar juicios que destruían cosechas, mataban primogénitos y demostraban que no había Dios egipcio capaz de resistir al Dios de Israel. Cada plaga. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Cada gota de sangre, cada granizo mezclado con fuego que cayó sobre el suelo de un imperio arrogante, es como un boceto,
de lo que se repetirá a escala global cuando estos testigos caminen entre muros y cámaras, predicando lo que nadie quiere oír. Enoc, por su parte, no trae señales de juicio material registradas en la Torá, pero carga algo tan peligroso como eso, la palabra profética que denuncia. Judas se encarga de recordarlo como el hombre que caminó con Dios, pero también como aquel que anunció que el Señor vendría con millares de sus santos para hacer juicio contra toda impiedad. Si Moisés y Elías actuaron en el campo físico, cielo, mar, plagas, Enoc representa el poder de la denuncia que desvela lo que se oculta. Su fuerza está en abrir el corazón de los hombres como si fuera un pergamino leído en plaza pública. El saco de cilicio, vestimenta citada en Apocalipsis, no es un adorno dramático. Es un manto de luto que grita un mensaje silencioso. Quien lleva esta vestidura no busca aplauso, sino que llora por los que se pierden. Es símbolo de humillación, de separación del orgullo. Mientras la bestia ostenta poder, corona, trono, estos dos testigos caminan cubiertos de ceniza, como si sus propias vidas fueran altares vivos levantados en medio de la plaza profanada. Y quien se atreva a tocarlos antes de la hora señalada, sentirá el sabor del fuego que sale de sus bocas. Un detalle que recuerda el Carmelo, cuando Elías llamó llamas del cielo, pero ahora el fuego arde de adentro hacia afuera. Zacarías, en el capítulo 4, entreteje otro detalle que Juan no ignora. El profeta vio 2 olivos junto a un candelabro de oro. Cuando preguntó qué eran, escuchó: «Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra». 2 ungidos. 2 candeleros. 2 testimonios vivos de que la luz no se apaga mientras Dios tenga algo que decir. Juan toma esa imagen y la encaja en el rompecabezas de Apocalipsis. Los 2 testigos son como candeleros que no se apagan, incluso cuando vientos de persecución intentan soplar sus llamas. Pero hay un detalle que inquieta a quien lee despacio. Tienen poder para herir la tierra cuantas veces quieran. No son marionetas. No son fantasmas sin voluntad. Son hombres llenos de autoridad para liberar juicio, no como venganza personal, sino como respuesta justa del trono a la burla de un mundo que insiste en cambiar la verdad por la mentira. Por eso, cada plaga, cada cielo cerrado, cada río que se torna rojo es como un mensaje. Hay un límite para la burla humana, y hay un reloj en el cielo que marca hasta dónde la bestia puede ir antes de ser aplastada por la palabra que no falla. Y aquí reside el peso que pocos soportan. La misma escritura que los muestra intocables hasta cierto punto, también revela que, cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Es el punto donde el poder aparente del mal parece triunfar. Pero incluso eso no es derrota, es un sello. Es como si el cielo gritara: «Tú solo llegas hasta donde yo permito». Incluso ese detalle está marcado en las señales. Quien lleva fuego en la boca no teme a la muerte, porque sabe que el Dios que cierra el cielo también abre tumbas y llama de vuelta a la vida a quien Él quiera. En el fondo, el perfil de estos testigos no es solo una lista de poderes sobrenaturales, sino un recordatorio del patrón del Dios que nunca cambia. El mismo Dios que usó a Elías para cerrar la lluvia, a Moisés para humillar a Faraón y a Enoc para profetizar contra ángeles caídos, es el Dios que levantará estas voces una última vez. Y cuando eso ocurra, no habrá cámara apagada, no habrá plaza vacía, no habrá esquina del mundo donde sus palabras no resuenen. Todo lo que hacen, cada gota de sangre que anuncian, cada fuego que consumen, cada cielo que se cierra, es otra grieta en el trono de la bestia que cree reinar sin oposición. Y mientras el pueblo del mundo cierra los ojos ante palabras que arden, la Escritura cose el próximo acto con una precisión que estremece. Porque todo ese poder, toda esa autoridad, toda esa señal grabada en carne y hueso, apuntan a un punto de ruptura que nadie se atreve a imaginar. El día en que los cuerpos de quienes hablaron con fuego caerán en la misma plaza que se enorgullece de silenciar al Cordero. ¿Por qué Dios permitirá el martirio? Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte.
Suscríbete al canal, y si quieres bendecir el canal, haz clic en el botón Gracias, y deja una ofrenda del monto que quieras, o hazte miembro. Así seguimos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando. Cuando alguien contempla a los dos testigos, levantando su voz en medio de una Jerusalén convulsionada, es fácil imaginar que su autoridad, su fuego, su poder para cerrar los cielos y herir la tierra, los harían intocables hasta el final. Pero la profecía revela un detalle que desgarra el sentido humano de victoria. Por más poderosas que sean sus palabras, por más impenetrable que parezca su manto de unción, llegará el día en que caerán. Y caerán no en la soledad de una noche escondida, sino bajo la luz cruel de una plaza abierta, donde ojos de todo el mundo registrarán cada segundo de su silencio. Apocalipsis capítulo 11. No escatima en este punto. Después de 1260 días de testimonio, la bestia que sube del abismo guerreará contra ellas, las vencerá y las matará. Es una frase que lleva un peso que pocos se atreven a rumiar con calma. La bestia no sube mientras ellas hablan, sino cuando el testimonio se cumple, cuando cada palabra ya ha sido lanzada como semilla y también como espada. La permisión de Dios para que el mal toque a quien Él mismo envió es un golpe para la teología de quienes creen que la fidelidad impide el sufrimiento. Por el contrario, el martirio siempre ha sido el sello de autenticidad para aquellos que cargaron la verdad hasta el límite del aliento. El texto es aún más perturbador porque detalla lo que seguirá. Sus cuerpos no serán recogidos por discípulos temerosos como sucedió con el Maestro en la noche de la cruz. No habrá José de Arimatea pidiendo el cuerpo, no habrá sepulcro prestado de piedra. Los testigos quedarán tendidos en el corazón de la gran ciudad, la misma Jerusalén donde el Cordero fue clavado en el madero. Y Juan no la llama solo Jerusalén, la llama espiritualmente Sodoma y Egipto. Es como si el Espíritu, al dictar estas palabras, quisiera recordar a todos que la ciudad donde Dios plantó su nombre también puede convertirse, en el corazón endurecido de los hombres, en un escenario de depravación y esclavitud. La escena es brutal. Pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cuerpos. No es un crimen local silenciado por el ruido de multitudes. Es un espectáculo global. El mismo mundo que antaño celebraba la crucifixión de Cristo entre burlas, ahora aplaude la muerte de quienes vinieron a repetir el patrón del enfrentamiento. Pero esta vez hay cámaras, satélites, pantallas brillando en todos los usos horarios, y cada pantalla lleva el mismo sabor, la victoria del engaño sobre la voz que clamaba. Apocalipsis 11 dice que los que habitan sobre la tierra se regocijarán sobre ellas, se alegrarán, enviarán regalos unos a otros. Es una Navidad profana, un feriado de tinieblas donde el regalo es el silencio de quien expuso la podredumbre. Para el mundo es una victoria, para el cielo es una cuenta regresiva, porque nadie muere fuera de la hora decretada por el trono. La bestia sube del abismo, pero no por cuenta propia. Hay una permisión misteriosa, un punto donde Dios autoriza que el mal cruce una línea, solo para mostrar que, incluso cuando parece triunfar, está atado a cadenas invisibles. No hay mártir sin sentido en la economía de Dios. Cada gota de sangre, cada suspiro silenciado en la plaza, es una semilla que explota bajo tierra cuando llega el momento correcto. El detalle que estremece a quien lee es el tiempo. 3 días y medio de cuerpos expuestos. El mismo 3 que resuena en la memoria de quien recuerda al Hijo del Hombre en su sepulcro prestado. Pero aquí no hay piedra removida por discípulos. Aquí hay cámaras, drones, periodistas que harán del cuerpo muerto un titular. Hay celebridades publicando memes. Hay líderes mundiales declarando que finalmente la voz incómoda fue callada. Hay una fiesta profana de regalos intercambiados, una inversión del espíritu que dio dones a los hombres. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game?
I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0. I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting. I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. Como si el infierno tuviera su Navidad invertida. Y aún así, la plaza abierta no es el fin. Es un retrato de lo que el corazón humano hace cuando cree haber vencido a Dios. Cuelga profetas en plazas, exhibe cuerpos como trofeos, se burla de la muerte como si fuera definitiva. Así fue con los profetas de Israel que murieron entre piedras. Así fue con Juan el Bautista decapitado en el banquete de Herodes. Así fue con Esteban que tuvo su rostro iluminado mientras pesadas piedras quebraban sus huesos. Y, por encima de todos, así fue con el Cordero mudo ante Herodes y Pilato. Jerusalén, Sodoma, Egipto, las ciudades todas esas en una. Lugar de sacrificio, lugar de suciedad moral, lugar de opresión espiritual. Por eso Dios permite el martirio, porque nada grita tan alto para el cielo como la sangre de quien permanece fiel incluso ante la espada. Cada gota caída en la plaza es una acusación contra la bestia. Cada cámara que enfoca el cuerpo muerto está, sin saberlo, anunciando lo que vendrá. Porque si el poder de los testigos era cerrar cielos y abrir heridas en la tierra, su silencio expuesto es el portal para un juicio aún mayor. El mundo se ríe del cuerpo inmóvil, pero el espíritu que un día se cernía sobre las aguas no duerme. Hay un soplo guardado en el corazón de Dios, un viento que, cuando se libere, hará que huesos se unan, piel se recomponga y ojos se abran. Y mientras el pueblo celebra alrededor del cuerpo frío, el trono espera el último tic-tac del reloj profético. Para quien observa, la pregunta permanece: si Dios tiene poder para guardar, ¿por qué permitir que el mal toque al justo? La respuesta no cabe en una fórmula fácil, pero se dibuja en el patrón que Él mismo estableció. Para que haya resurrección pública, es necesario que la muerte ocurra en plaza abierta. Para que el mundo vea el triunfo final, es necesario que la bestia saboree la ilusión de haber vencido. Para que el miedo sea aplastado, es necesario que la fidelidad brille hasta el último segundo de aliento. Y así como Jerusalén derramó sangre inocente antes, una vez más guardará en sus calles la memoria de que no hay plaza tan sucia que impida al espíritu levantar lo que él mismo envió. Mientras tanto, las cámaras siguen filmando, regalos siguen siendo intercambiados. La bestia se jacta de su conquista, pero en el cielo, la orden no cambia. El mismo que susurró a Lázaro, sal fuera, guarda en su soplo la voz que romperá el silencio, cuando la plaza crea que el espectáculo ha terminado. Es allí, en medio de la risa profana, donde el próximo acto comienza a formarse. Un acto que ningún lente del mundo podrá explicar cuando la muerte se vea obligada a devolver lo que no podría haber guardado. El escándalo final. Hay una escena que, por sí sola, desafía toda la lógica que el mundo conoce sobre poder, derrota y victoria. Es el tipo de momento que parte la historia en dos líneas. De un lado, la risa ahogada por la arrogancia de quien cree haber vencido a Dios. Del otro, el silencio cargado de un soplo que nadie sabe de dónde viene. Cuando los dos testigos caen en la plaza, la bestia canta victoria, los pueblos intercambian regalos, los noticieros repiten el titular que resuena en toda lengua. La voz que incendiaba la tierra fue silenciada.
Pero allí mismo, en el polvo y la burla, el cielo prepara el acto más imposible de ignorar. Juan escribe, en Apocalipsis capítulo 11, que después de 3 días y medio, el Espíritu de vida venido de Dios entra en ellos. Es casi como si cada segundo de exposición fuera una cuenta regresiva para un milagro público. Mientras las cámaras se acomodan para exhibir la decadencia, el trono se inclina para susurrar al polvo. Ese mismo soplo que en el Edén hizo del barro un ser viviente, vuelve a tocar carne fría tendida en plaza abierta. Y lo que sucede a continuación no es una señal escondida en la penumbra de una tumba. Es una explosión de vida bajo la luz dura de una multitud que se burlaba. La Biblia es clara. Gran temor cayó sobre los que los vieron. No hay escapatoria. No hay forma de silenciar el espanto. El mundo que se enorgullecía de presenciar la muerte transmitida en vivo, ahora presencia la vida rasgando la muerte, sin filtro, sin edición. No hay palabras que la bestia pueda escupir para explicar cómo lo que estaba muerto se levanta. No hay titular que consiga girar la narrativa para justificar por qué esos cuerpos exánimes, que fueron dejados como basura espiritual, respiran nuevamente con una autoridad que no necesita discurso. El espíritu de vida no viene como brisa suave esta vez. Viene como terremoto interno, reordenando huesos, sellando heridas, devolviendo el brillo a los ojos que atestiguaron cómo se exponía el engaño. Hay una gloria en ese acto que hace que el Carmelo parezca un ensayo pálido, hace que el Nilo teñido de sangre parezca la sombra de un cuadro mayor. Porque todo lo que Elías, Moisés y Enoc representaron en sus días, fuego que cae, plagas que desgarran imperios, secretos que denuncian ángeles caídos, converge en este instante donde Dios muestra que hasta el silencio puede convertirse en trompeta. Y entonces se oye una voz, no de en medio de la multitud, sino desde lo alto. El mismo que llamó a Lázaro fuera de la tumba, el mismo que llamó a Juan a subir y ver lo que nadie había visto, ahora dice, «Subid acá». Es una frase tan corta y tan poderosa que desmonta siglos de especulación humana sobre quién tiene la última palabra. ¿La bestia tiene corona? ¿Tiene trono? ¿Tiene boca que habla grandes cosas? Sí, pero no tiene respuesta para una voz que sopla vida a quien parecía haber sido tragado por el miedo. Ellos suben en una nube, a la vista de sus enemigos. Es imposible no recordar al Maestro en Hechos capítulo 1, cuando fue levantado entre las nubes, mientras ángeles declaraban que de la misma forma volvería. Aquí el patrón se repite como un sello. Quien sirve al Cordero no permanece en la plaza como trofeo de derrota. Es elevado ante los ojos que se burlaron. La subida es pública, no para humillar a los enemigos, sino para probar que la muerte nunca tuvo autoridad última sobre aquellos que guardan el testimonio. Juan no habla de fuego consumiendo la plaza, no habla de espadas descendiendo en ese momento. Es casi como si Dios quisiera que todo el mundo quedara atrapado en una incomodidad que ni las trompetas anteriores generaron. El silencio se convierte en predicación, la subida se convierte en sentencia, y cada rostro que se esconde, cada boca que se calla, lleva el peso de saber que nada puede detener el soplo que sale del trono. Es un escándalo, no solo para Jerusalén, sino para Sodoma y Egipto, que habitan en cada sistema que intentó enterrar la palabra bajo placas de cemento. La imagen es vívida. 2 hombres, vestidos de saco, marcados por días de fuego, se elevan sobre nubes. Mientras tanto, la plaza ya no tiene voz. No hay fiesta, no hay intercambio de regalos, no hay risa que se sostenga. E irónicamente, esa subida señala que un reino está a punto de aplastar todo aquello que pensó dominar. Es la semilla del toque de la 7ª trompeta, el anuncio de un reino que no se negocia, no se corrompe, no se silencia. El detalle que pocos perciben es que esa resurrección no es aislada. Es el eco de lo que sucedió cuando Cristo salió de la tumba, rasgando velos y rompiendo rocas. Es la advertencia de que el mismo Espíritu que levantó al Hijo está al acecho para levantar a cada testigo silenciado, cada voz despreciada, cada verdad enterrada. Es el recordatorio de que, en el cielo,
la muerte es solo un corredor estrecho, no una celda cerrada. Mientras el mundo se esfuerza por procesar el escándalo, Apocalipsis planta un detalle que parece pequeño, pero desgarra toda la arrogancia de la bestia. Gran temor cayó sobre los que los vieron. No es un miedo supersticioso. Es el temor de quien comprende que se burló de lo que jamás podría controlar. Es el mismo temor que hizo que los soldados cayeran como muertos al ver al ángel remover la piedra del sepulcro. Es el temor que sella corazones para el juicio que se acerca. No hay piedra rodada por manos humanas aquí. No hay una tumba sellada por soldados romanos. Solo está el cuerpo que se convierte en altar, la plaza que se vuelve púlpito, la nube que se transforma en trono provisional hasta que el Cordero vuelva para aplastar el trono de quien se alimentó de mentiras. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Deborah had to have surgery. I had hip surgery in November of 2024. Her United Healthcare nurse, Crystal, checked on her. We do a routine call after surgery, and I could tell that she was struggling. Deborah needed help. My infection markers were through the roof. And Crystal knew what to do. I called the hospital and said she's coming in. And got Deborah the help she needed. Crystal and United Healthcare saved my life. Hear more stories like Deborah's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team, we can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Y si alguien todavía cree que todo termina con ese soplo de vida, Juan se asegura de hilar un último detalle. El toque de la séptima trompeta está listo. Los cielos anuncian que el reino del mundo pertenece a quien nunca perdió el dominio. Pero antes de que el sonido de la trompeta rasgue el firmamento, queda una pregunta. Si los testigos se levantaron bajo la risa del mundo, ¿qué dice eso a quien hoy cree que la palabra puede ser silenciada sin respuesta? El impacto de los testigos al final. Cuando el eco de la resurrección pública aún resuena por las calles, una pregunta no se silencia. ¿Qué significa todo esto para quien respira ahora, mucho después de que Juan registrara sus visiones? ¿Serán los dos testigos solo una? ¿Nota al pie para estudiosos que debaten fechas y nombres? ¿O hay algo latiendo detrás de esta historia que se niega a quedarse atrapada en las páginas de un pergamino antiguo? El Apocalipsis nunca fue un libro para curiosos de fin de semana. Es un portal hacia lo que permanece vivo, insistiendo en incomodar conciencias que preferirían dormir en paz. La Escritura planta la semilla de este impacto ya en el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 11. El reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta trompeta, la séptima, no suena como una advertencia distante, sino como una sentencia que aplasta toda pretensión de dominio humano. No es solo un cambio de trono, es una exposición pública de que detrás de cada imperio, cada régimen, cada sistema de control, siempre hubo un límite invisible que Dios permitió solo para mostrar que todo se doblará ante el Cordero. Cuando se observa el perfil de los testigos, saco de cilicio, fuego en la boca, cielos cerrados, aguas teñidas de sangre, todo eso apunta a un contraste violento con lo que el mundo llama poder. Hoy, muchos piensan que poder es silenciar lo incómodo, que autoridad es mantener todo dentro de una narrativa aceptable. Pero el Espíritu sopla a través de estos testigos, como quien recuerda a cada generación que la verdad no pide permiso, no baja la cabeza, no negocia. Ellos hablan, enfrentan, caen, resucitan, no por gloria propia,
sino para que quede claro que nada puede enterrar lo que Dios decide levantar. El impacto se vuelve aún más agudo cuando se observa cómo Juan describe Jerusalén. Espiritualmente Sodoma y Egipto, dos nombres que, en la superficie, parecen tan distantes de la ciudad santa. Sodoma carga el peso de la perversión moral que intentó normalizar lo que era abominable. Egipto es el retrato de un sistema que esclaviza, que trata vidas como ladrillos en pirámides levantadas para ídolos muertos. Y allí, en ese lugar de mezclas, los testigos sangran, son expuestos y después levantados de nuevo. Es como si el Espíritu gritara a cada generación: toda cultura que celebra el pecado o encarcela la verdad acabará expuesta por la voz profética que no muere. Esto no es solo un detalle para el fin de los tiempos, es un espejo para ahora. ¿Cuántos viven hoy en Sodoma espiritual, normalizando tinieblas, llamando progreso a lo que Dios llama ruina? ¿Cuántos construyen Egiptos modernos, sistemas donde el cuerpo, la mente y la fe son aplastados por gobernantes que se alimentan de la obediencia ciega? ¿Y cuántos, incluso dentro de las filas de la fe, se sienten intocables, olvidando que Elías enfrentó reyes y falsos profetas, que Moisés quebró el cayado en Egipto, que Enoc señaló con el dedo a ángeles caídos? Esas voces no fueron levantadas para palacios de confort, sino para rasgar velos de engaño. Si hoy se habla de testigos, no se habla solo de dos hombres que caminarán en una plaza futura, sino de un patrón que Dios nunca abandonó. Cuando el sistema se cierra, Él siempre levanta a quien abre la boca. Cuando la bestia se erige, Él siempre permite que alguien señale la podredumbre detrás de la corona brillante. Por eso, el saco de cilicio es más que una vestidura. Es la piel espiritual de quien entiende que confrontar mentiras exige morir a la vanidad. El impacto no se detiene ahí. El martirio público, expuesto ante todo el mundo, revela algo sobre el carácter de Dios que muchos prefieren ignorar. Él no es rehén de estrategias humanas. No hace marketing para suavizar la cruz. Si es necesario, permitirá que la verdad sangre en plazas, para que cada risa de burla sea testigo de que Él reina incluso en el aparente silencio. ¿La bestia vence? Por 3 días y medio, tal vez. Pero toda victoria del mal es solo una ilusión, sostenida por una cuerda invisible que el trono sostiene. Cuando los testigos resucitan, el mensaje no es solo escatológico, es un sello para cada generación. Todo lo que el diablo cree haber callado, Dios puede levantarlo de nuevo. Cada voz engullida por el miedo, cada altar apagado por la opresión, cada familia dividida por causa de la verdad, todo eso es tierra fértil para que el espíritu de vida sople otra vez. Por eso, Apocalipsis no es solo una carta para futuristas, es un aliento para los cansados, una espada para los cobardes, una antorcha para los que caminan en la oscuridad de sistemas que se creen intocables. Y cuando Juan escribe que el reino se convierte en el del Señor y de su Cristo, no está profetizando una victoria política, sino una invasión de realidad que nadie podrá votar en contra. Ninguna ley, ninguna cultura, ningún muro es lo suficientemente alto para impedir que el rey se siente donde ya es dueño. El impacto de los testigos es un aperitivo de ese gobierno. Quien piensa reinar hoy, gobierna bajo permiso. Quien cree silenciar la palabra, trabaja para el día en que toda rodilla se doblará. Si alguien escucha esta historia como mito, pierde el hilo que une pasado, presente y futuro. Porque Elías, Moisés y Enoc no son solo recuerdos, son ecos de una línea que conecta altares partidos, mares abiertos, carros de fuego, desapariciones inexplicables y plazas cubiertas de sangre. Son como piezas que el espíritu va reorganizando, hasta que el cuadro final muestre que nadie puede borrar lo que Dios escribe con fuego. Mientras la bestia aún levanta su voz, el espíritu aún sopla. Mientras las plazas se llenan de burla, el cielo se prepara para decir, subid acá, a quien guardó el testimonio hasta el fin. Y cuando la trompeta suene, lo que era Sodoma, lo que era Egipto, lo que era Jerusalén, todo se convertirá en escenario del anuncio que Juan ya escuchó. El reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hasta entonces, el silencio entre una profecía y otra
es solo la pausa para quien elige oír, abrir los ojos y entender. Todo testigo que sangra hoy apunta al trono que nadie jamás podrá enterrar. Cuando se mira todo lo que ha sido revelado, Elías que no probó la muerte, Enoc que caminó hasta desaparecer, Moisés que enfrentó faraones y guardó secretos hasta ser visto en la gloria, se vuelve imposible no percibir que cada testigo, cada altar, cada plaza manchada, cada fuego que cayó del cielo, apuntaba a un solo nombre. Cristo no es solo el centro del Apocalipsis, Él es el principio y el fin de toda voz profética que jamás se cayó. Al final, los dos testigos no son solo dos hombres misteriosos, son un recordatorio de que el cielo no se rinde, incluso cuando el mundo se cubre de Sodoma y Egipto. Son el sello de que toda promesa se cumple en Jesús, el Cordero que fue muerto, pero está vivo, que venció a la bestia, al infierno y a la muerte, no en una plaza, sino en una cruz levantada para exponer al universo entero que no hay reino que se sostenga cuando Él dice, consumado es. Mientras los cuerpos caen, Cristo permanece. Mientras la plaza se llena de burla, su sangre habla más alto que la risa del mundo. Y si hoy sientes el peso de haberte apartado, de haberte acostumbrado a un Egipto moderno o una Sodoma disfrazada, sabe, el mismo soplo que levantó a los testigos en la plaza es el espíritu que hoy sopla sobre huesos secos. Hay esperanza para quien se vuelve. Hay renovación para quien entrega el corazón. Quizá hayas escuchado todo esto y te diste cuenta de que tu corazón necesita volver al altar. Quizá sentiste que, como testigo, tú también necesitas levantarte, aunque el mundo se ría, aunque la plaza parezca hostil. No importa cuán lejos hayas caminado, la voz que llama testigos también llama hijos de regreso a casa. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, por haberte apartado de sus caminos, o quieres iniciar una nueva jornada rumbo a la salvación eterna, comenta aquí abajo. Yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Si este mensaje ya habló a tu corazón, si Cristo ya es tu Salvador, escribe amén en los comentarios. Que este simple gesto sea semilla, para que esta palabra alcance aún más corazones que necesitan volver. Y comparte este mensaje con quien sabes que necesita escuchar que, en Cristo, no existe plaza tan sucia, no existe Sodoma tan densa, no existe Egipto tan pesado que pueda detener el soplo de vida que solo Él tiene poder para liberar. Hasta la próxima.